Matrix no es solo una película de ciencia ficción. Es un ritual iniciático disfrazado de entretenimiento. Cuando los hermanos Wachowski presentaron esta obra al mundo en 1999, no solo estaban creando efectos visuales innovadores o coreografías de lucha memorables, estaban codificando en lenguaje cinematográfico una de las alegorías filosóficas más antiguas de la humanidad. Y además, estaban fusionando esta alegoría con simbolismos del gnosticismo, del budismo, del cristianismo hermético y de la metafísica computacional. El resultado: un mapa oculto sobre la naturaleza de la realidad, de la conciencia atrapada y del camino hacia la liberación. Pero este mapa solo es visible para quienes están dispuestos a mirar más allá de la superficie. Porque Matrix no se trata de robots que esclavizan a los humanos. Es sobre ti, sobre la cueva mental en la que vives, sobre las sombras que crees que son reales, sobre el momento en que decides, o no, salir de la ilusión. ¿Y si te dijera que cada símbolo, cada nombre, cada escena de esta película fue construida sobre textos antiguos que fueron censurados, quemados, escondidos durante siglos? Matrix es la versión moderna de esos manuscritos prohibidos. La película ha envejecido de una manera curiosa. Los saltos en cámara lenta, el famoso bullet time, los efectos especiales. Nada de esto impresiona tanto como impresionaba en 1999. Pero la estética retrofuturista permanece. Aquellos teléfonos enormes, aquellos monitores CRT, esa tecnología que era el ápice de la época, hoy crean una atmósfera única, un futuro alternativo. Y esa capa visual refuerza la sensación de extrañeza, de que algo está mal, de que hay una realidad detrás de la realidad. Todo comienza con un hombre durmiendo sobre el teclado, Thomas Anderson, programador de día, hacker de noche. Y entonces, la pantalla de la computadora parpadea. Despierta, despierta. No es solo un comando para despertarlo del sueño físico. Es la primera etapa del viaje del filósofo, darse cuenta de que hay algo más allá de la realidad aparente. El mensaje continúa. La Matrix te tiene. Estás atrapado. Y entonces, sigue al conejo blanco. No es solo una referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Es una invitación a descender a la cueva, a entrar en el mundo subterráneo donde habitan las verdades ocultas. Esta escena inicial codifica perfectamente el mito de la caverna de Platón. Platón describe a prisioneros encadenados desde su nacimiento dentro de una cueva, viendo solo sombras proyectadas en la pared, sombras de objetos manipulados por personas poderosas que se encuentran detrás de ellos, ocultas. Los prisioneros creen que esas sombras son la realidad, hasta que uno de ellos se libera. Sal de la cueva, ve el sol. Y esa es exactamente la estructura de Matrix. Los humanos están atrapados en cápsulas conectados a un sistema. La vida que viven, trabajos, relaciones, dolor, placer, es solo una proyección digital. Teatro de sombras computacional. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando Neo abre el escondite donde guarda sus archivos ilegales, usa un libro como disfraz. El título: Simulacros y Simulación, de Jean Baudrillard. Un libro real que explora la idea de que, en la sociedad posmoderna, la realidad ha sido reemplazada por representaciones, por simulaciones. Baudrillard argumenta que vivimos en una era donde el mapa ha sustituido al territorio, donde la imagen reemplazó a lo real, donde los simulacros, copias sin original, gobiernan nuestra percepción. Matrix literaliza esta teoría, transforma la filosofía en narrativa visual. Y el capítulo que Neo abre en la película, sobre el nihilismo, el vacío existencial que surge cuando te das cuenta de que todo a tu alrededor es una mentira, que su vida fue construida sobre cimientos falsos, que nada de lo que creías tiene fundamento real. El nihilismo es la crisis que precede a la transformación, el momento en que el suelo se derrumba. Y hay otro detalle crucial en los nombres de los personajes. Neo es un anagrama de One, el número 1. Cypher, el traidor, viene del árabe cifr y significa cero. 1 y 0, presencia y ausencia, verdad y vacío, completud y nihilismo,
orden y caos. Y así como en el código binario no hay término medio, o es 1 o es 0 en la vida real, tampoco hay término medio entre despertarse y seguir durmiendo. Cypher dice explícitamente, la ignorancia es una bendición. Él sabe sobre la Matrix, pero prefiere volver, prefiere el bistec jugoso, aunque sabe que es un código. Neo, por otro lado, elige el dolor de la verdad, 1-0. El resto es consecuencia. Y entonces, Neo encuentra a Morfeo. El nombre no es accidental. Morpheus es el dios griego de los sueños, hijo de Hipnos, el dios del sueño, aquel que puede hacerte dormir o despertar. Y Morfeo le ofrece a Neo la elección más famosa de la historia del cine, la píldora roja o la píldora azul. Píldora azul, sigues durmiendo, olvidas todo, vives cómodamente en la mentira. Píldora roja, despiertas, ves la verdad, pero pierdes la comodidad para siempre. Morpheus explica, recuerda, todo lo que estoy ofreciendo es la verdad, nada más. Sin confort, no felicidad, no hay seguridad, solo verdad. Y Neo elige la pastilla roja. Pero aquí está la perturbadora paradoja. Más tarde, cuando Neo visita al oráculo, ella dice algo que contradice toda la narrativa de elección libre. No has venido aquí para tomar una decisión, ya has decidido. Estás aquí para intentar entender tu decisión. ¿Cómo es posible esto? Porque la elección humana no es racional. Ella está moldeada por creencias, experiencias, traumas, sentimientos, recuerdos, cultura. El oráculo descubrió que los valores mentales de una persona, todo lo que lleva internamente, siempre apuntan hacia una elección específica. Y si puedes manipular esas características, puedes manipular la elección. Ese es el secreto del control. No forzar elecciones, pero moldear las condiciones internas que llevan a la elección. Neo encuentra dolor, pérdida, deconstrucción total de todo lo que creía. Él despierta en una cápsula viscosa, rodeado de máquinas. Descubre que ha vivido toda su vida en una simulación. Necesita reaprender a caminar, a pensar, a existir. Y además, las personas que él ama no van a entender. Morpheus explica, la Matrix es un sistema, Neo. Y cuando estás dentro de él, miras a tu alrededor, ¿qué ves? Empresarios, profesores, abogados, carpinteros, las mismas mentes de las personas que estamos tratando de salvar. Pero hasta que salvemos a esas personas, siguen siendo parte de este sistema, y eso las convierte en nuestras enemigas. Tienes que entender, la mayoría de estas personas no están listas para ser desconectadas, y muchas de ellas están tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharán para protegerlo. Despertar es solitario, peligroso, porque te vuelves extraño para el mundo, un disidente, y el sistema responde enviando a sus agentes, Smith, Brown, Jones, a una persecución implacable contra aquellos que amenazan la estructura. Morpheus dice, nadie jamás ha sobrevivido a una lucha contra un agente, nadie excepto el elegido. Los agentes son la fuerza bruta del sistema, la vigilancia, la punición, y lo persiguen a Neo porque él representa la anomalía, el error en el código. Ahora déjame contarte algo que ha permanecido en silencio durante siglos. Estos símbolos, el conejo blanco, el despertar forzado, la revelación de una realidad oculta, resuenan en textos mucho más antiguos, manuscritos preservados en secreto porque revelaban demasiado, grimorios que describían rituales, símbolos y fórmulas ancestrales que desafiaban el poder de iglesias y gobiernos. Este contenido fue rescatado y reunido en un video especial, pero como incluye información que las plataformas no siempre permiten divulgar, está disponible solo en nuestro sitio web oficial por tiempo limitado. Si deseas ver, solo escanea el código QR en la pantalla o haz clic en el enlace del primer comentario fijado. Pero Matrix va mucho más allá de Platón y Baudrillard. En las secuencias de la película, se revela algo que la mayoría de las personas no entendió. La Matrix fue creada por un Dios imperfecto, y aquí entramos en el territorio del gnosticismo y la lógica computacional.
En ciencia de la computación, booleano es un tipo de dato primitivo que solo tiene dos valores posibles, 0 o 1, verdadero o falso, sí o no. No hay término medio para los sistemas booleanos. Y el arquitecto, el creador de la Matrix, es un programa puramente booleano. Él piensa de manera binaria, no comprende matices, contradicciones, elección, subjetividad. Morpheus explica, él no puede ver más allá de ninguna elección, no las entiende, no puede. Para él, las elecciones son las variables de una ecuación. Una a una, cada variable debe ser resuelta, luego computada. El arquitecto es razón pura, lógica absoluta. Y por eso, él falla al intentar comprender a los humanos, porque los humanos no son lógicos, no son deterministas, no son booleanos. Por eso él crea la primera versión de la Matrix como un paraíso perfecto, sin dolor, sin guerra, sin sufrimiento. Y los humanos rechazaron. El sistema colapsó. Pensando de manera binaria, el arquitecto concluyó que los humanos preferían la imperfección. Entonces él crea la segunda versión como un mundo grotesco, lleno de dolor, violencia, caos, y nuevamente los humanos rechazaron. Nuevamente, el sistema colapsó. El arquitecto no entendió el motivo, porque él es incapaz de comprender la anomalía sistémica humana, la característica que hace que los humanos funcionen de manera impredecible, contradictoria, irracional. Y aquí entra Dios ex machina, la inteligencia artificial suprema, la singularidad tecnológica. Dios ex machina se dio cuenta de que el arquitecto era incapaz de resolver el problema por sí solo. Entonces creó un nuevo programa cuyo propósito era entender la mente de los humanos, el oráculo. El arquitecto explica, la respuesta me ilusionó porque requería una mente menos atada a los parámetros de la perfección. La respuesta fue descubierta accidentalmente por una programación intuitiva, creada inicialmente para investigar ciertos aspectos de la mente humana. Si yo soy el padre de Matrix, ella sin duda sería la madre. Él ve ecuaciones, ella ve personas, y el oráculo descubrió el secreto. El problema es la elección. Los humanos aceptan la Matrix no cuando es perfecta o grotesca, pero cuando creen que están eligiendo libremente, incluso de manera inconsciente. El oráculo proyectó un sistema donde el 99% de los humanos evaluados aceptaron el programa, siempre y cuando se les diera una opción, incluso si eran conscientes de esa opción solo a nivel inconsciente. Pero ¿qué pasa con el 1% que aún rechazaba? Para ellos, el sistema creó Zion. Y aquí está la verdad oculta. Zion no es real. Zion es otra Matrix, una simulación dentro de la simulación, diseñada para contener a los rebeldes naturales. Las máquinas crearon, para ese 1%, la memoria constante de una guerra, la creencia de que fueron liberados, un ambiente duro, incómodo, la esperanza en un Mesías. Todo esto moldea sus creencias, y al moldear las creencias, se moldea la elección. Zion está conectada a la capa Matrix a través de interfaces de software, teléfonos en la Matrix, enchufes craneales en Zion. La ilusión dentro de la ilusión. Pero había otro problema. ¿Cómo hacer que el sistema fuera computacionalmente predecible? Dios ex machina creó entonces otro programa, Merovingio. Merovingio se dio cuenta de que al insertar causalidad en la Matrix, el sistema funcionaría de manera autogestionada por las propias acciones humanas. Si el oráculo analizara las características mentales que moldean una elección, y Merovingio analizara las consecuencias de esa elección que automáticamente llevarían a nuevas elecciones, el sistema sería gestionado automáticamente. La causalidad hacía posible conocer el futuro, siempre que se tuvieran datos primarios confiables sobre las elecciones. El algoritmo de la causalidad fue incorporado al programa Oráculo, otorgándole el poder de predecir el futuro. Merovingio se volvió obsoleto. Debería ser eliminado. Pero se escapó hacia dentro del sistema y adoptó un nuevo propósito: convertirse en un traficante de información.
Él pasa toda la trilogía buscando el oráculo. Tráiganme los ojos del oráculo y yo les devolveré a su Salvador. Porque ella tiene lo que él perdió, el conocimiento de las elecciones humanas. Si has estado siguiendo hasta aquí, si te das cuenta de que nada en Matrix es lo que parece, suscríbete y activa las notificaciones. Seguimos. Y ahora llegamos al corazón de la revelación. Neo no es humano. Es un programa tan perfecto que simula emociones, dudas, miedos, hasta ondas cerebrales humanas. Tan perfecto que él mismo cree ser humano. El oráculo se dio cuenta de que los habitantes de Sion necesitaban esperanza, de un Mesías que realizara milagros, que luchara por la libertad, que diera sentido al sufrimiento. Entonces, ella concentró toda la anomalía de la elección humana en un único punto de falla, el elegido. Pero ¿cómo dejar tal responsabilidad en manos de un humano? Las máquinas jamás harían eso. Y el pueblo de Sion jamás entregaría todo en manos de una máquina. Por lo tanto, la única solución era crear un programa que simulara a un humano de tal manera que él mismo creyera que era humano. El arquitecto percibe, aunque el proceso haya alterado tu conciencia, sigue siendo irrevocablemente humano. Porque incluso después de realizar en la Matrix cosas que ningún humano podría, incluso después de romper el código binario de un agente, aún así, él no se sentía un programa. Pero la función del elegido era compleja. Función 1. Manipular las elecciones de los habitantes de Sion, dándoles fe, propósito, dirección. Función 2. Reiniciar el sistema, porque Sion, a diferencia de la Matrix, concibe hijos a través del sexo, imposibilitando el control poblacional. Más tarde o más temprano, Zion tiraría de los recursos de hardware que Matrix necesitaba. Era necesaria una formateo constante. El arquitecto explica: estás aquí porque Sion está a punto de ser destruida, todos sus habitantes eliminados y su total existencia erradicada. Neo reacciona: estupidez. El arquitecto sonríe. La negación es la respuesta humana más predecible. Pero no te preocupes, esta será la 6ª vez que la destruimos, y nos hemos vuelto extremadamente eficientes en ello. La 6ª vez. Hubo 6 versiones oficiales de Matrix, 6 elegidos, 6 formateos de Zion. Todas siguieron el mismo patrón. El elegido va hasta la fuente, accede al mainframe, reinstala la Matrix y elige a 23 personas, 16 mujeres y 7 hombres, para reconstruir Sion. El arquitecto dice: la función del elegido es ahora regresar a la fuente, permitiendo una difusión temporal del código que llevas, reintegrando el programa principal, después de lo cual se te pedirá seleccionar de la Matrix 23 individuos para reconstruir Sion. Esto encaja perfectamente con las profecías de Morfeo. Cuando se creó Matrix, un hombre nació dentro de ella con la capacidad de cambiar lo que quisiera. Liberó a los primeros de nosotros. Después de que murió, el oráculo profetizó su regreso. Y su llegada traería la destrucción de Matrix, acabaría con la guerra y traería libertad a nuestro pueblo. Morpheus tenía razón sobre el elegido, pero estaba equivocado sobre el propósito. El elegido no viene a destruir el sistema, viene para reiniciarlo. Y aún está Smith. Smith fue corrompido por Neo al final de la primera película, perdió su propósito y se adentró en el sistema, asumiendo un nuevo objetivo: la destrucción total. Smith se convirtió en un virus autónomo que se replica infinitamente, capaz de copiar y pegar a diferencia de los otros agentes. Eso lo hizo imposible de rastrear o aislar, y al haber dominado la Matrix, tendría acceso directo para corromper todos los programas vinculados a la Matrix, incluido el propio Deus Ex Machina. Smith es la antítesis de Neo. Neo es 1, Smith es 0, Neo es orden, Smith es caos, Neo es presencia, Smith es ausencia. El oráculo explica: él eres tú, su opuesto, su negativo, el resultado de la ecuación tratando de equilibrarse, y Neo se presenta como Cristo. Su nombre humano, Thomas Anderson, significa Hijo del Hombre, un título mesiánico. Y Tomás,
o Tomé, es el nombre del autor del Evangelio de Tomás, uno de los textos fundamentales del gnosticismo. Cuando Neo va a comprar software ilegal al principio de la película, el cliente dice: «Aleluya, eres mi Salvador, amigo, mi Jesucristo particular». La nave donde Morfeo manda se llama Nabucodonosor, el nombre del rey babilónico que destruyó el templo de Jerusalén para poner al pueblo de vuelta en el verdadero camino de Dios. Y dentro de la nave hay una inscripción, Marcos 3:11, referencia al Evangelio de Marcos, que habla sobre espíritus inmundos que al ver a Jesús se lanzaban gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Y el nombre Trinidad se remite a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Neo también es Buda. Él despierta de la ilusión, alcanza la iluminación, escapa del samsara, el ciclo budista de muerte y renacimiento. Neo pasa por 3 ciclos de muerte y renacimiento: la vida de Thomas Anderson, el despertar en la cápsula, la muerte final y el renacimiento como el elegido. Y Morfeo es el bodhisattva, el ser iluminado que rechaza la liberación total para ayudar a otros a despertar. Neo es Cristo, Buda, Hermes, el mensajero entre mundos, pero también es un programa, un avatar mesiánico creado por el demiurgo digital para mantener el control. Matrix no presenta un Mesías liberador, presenta un falso Mesías, un mecanismo de control disfrazado de esperanza. El momento más importante de Matrix no es cuando Neo lucha, es cuando Neo ve. Hay una escena en la que finalmente comprende la verdadera naturaleza de la Matrix. Deja de ver personas, objetos, paredes, y comienza a ver código, líneas verdes descendiendo, números, el lenguaje de programación detrás de la realidad. Esto es la gnosis, el conocimiento secreto que rompe la ilusión, la percepción de la arquitectura oculta. En la filosofía griega, esto se llama arqué, el fundamento de la realidad, la sustancia detrás de las apariencias, la esencia de las cosas. Neo no derrota a los agentes por la fuerza. Él los derrota porque entiende que son solo código. El código puede ser reprogramado. Cuando Neo alcanza este nivel de conciencia, el sistema pierde todo el poder sobre él. Él puede detener balas, puede volar, puede resucitar. Es un consenso entre los rebeldes que es imposible derrotar a los agentes, no solo porque tienen todo el poder de esa realidad, sino también porque si los derrotas, regresan en el cuerpo de otra persona. Sin embargo, cuando Neo alcanza la iluminación, el sistema ya no tiene poder sobre él, y aunque puedan incluso lastimarlo físicamente fuera de ese mundo mental, puedan incluso matarlo, como hicieron con Sócrates en la antigua Grecia, son incapaces de cambiar sus convicciones. En ese momento, Neo logra ver más allá de los propios agentes. Él ve el mundo de la Matrix en su código fuente y logra destruirlos de adentro hacia afuera, pero hay un precio. Ver el código significa perder la belleza de la ilusión, significa cargar un conocimiento que aísla, y Neo experimenta esto al ver morir a Trinity. Siente el dolor del samsara, el ciclo budista de sufrimiento, muerte y renacimiento. El samsara es el ciclo en el cual la existencia es considerada una ilusión, objeto de sufrimiento y frustración. A través de la meditación, los monjes budistas buscan escapar de este ciclo, alcanzando la iluminación, el estado más allá del sufrimiento, la budidad, estado que requiere generosidad, disciplina, paciencia, perseverancia, concentración, conocimiento. Humanos muertos en Matrix son liquefeitos y usados para alimentar a los demás. El samsara tecnológico, muerte alimentando vida, alimentando muerte, un bucle eterno. Y entonces llega el enfrentamiento final con Smith. Smith se volvió tan poderoso que amenaza con destruir no solo la Matrix y Zion, sino la propia fuente, las máquinas, todo. Dios ex machina hace un pacto con Neo, paz a cambio de la destrucción de Smith. Neo acepta. Él se entrega. Permite que Smith lo absorba. Smith prevé esto gracias al poder que robó del oráculo y se desespera. Espera, ya he visto esto. Estoy de pie aquí, exactamente aquí, y te veo diciendo exactamente eso.
Neo responde con calma. Si ya has visto esto, entonces ya sabes cómo termina. Y en ese momento los dos se anulan. 1 plus 1, claca, 0. Más 2 menos 2 es igual a 0. Números opuestos se anulan. Energías de carga opuesta se anulan. Smith desaparece. Neo colapsa, pero él no muere completamente. Tu RSI, Residual Self-Image, es llevado por las máquinas para un arreglo básico. Al fin y al cabo, Neo es necesario para la séptima versión, para el séptimo elegido. Y esta arquitectura, Demiurgo, Gnosis, ciclos de control, el elegido como programa, no es exclusiva de Matrix. Ella aparece en grimorios antiguos, en textos heréticos, en sistemas de conocimiento censurados precisamente por revelar esa estructura oculta. Textos que describen rituales, jerarquías invisibles y símbolos de poder utilizados hoy en secreto. Estos documentos han sido estudiados por magos, alquimistas, estrategas y líderes ocultos durante generaciones. Grabamos un video completo explicando todo esto, pero como este tipo de contenido puede ser censurado, decidimos publicarlo solo en nuestro sitio web, por tiempo limitado. Si deseas ver, solo escanea el código QR en la pantalla o haz clic en el enlace del primer comentario fijado. Pero hay una última etapa del viaje, una etapa casi siempre olvidada cuando hablamos del mito de la caverna. La mayoría de las personas cree que la historia termina cuando el prisionero sale de la caverna, ve el sol y alcanza la iluminación. Pero no. Platón nos cuenta que el filósofo iluminado debe regresar, debe descender nuevamente a la oscuridad de la cueva, debe intentar liberar a los otros prisioneros. Y eso es peligroso, porque las personas encadenadas no quieren ser liberadas. Atacan a quienes intentan mostrar la verdad, y hay quienes lucran manteniendo a otros prisioneros. Morpheus explica, la Matrix es un sistema, Neo, y cuando estás dentro de él, miras a tu alrededor. ¿Qué ves? Empresarios, profesores, abogados, carpinteros. Las mismas mentes de las personas que estamos tratando de salvar. Pero hasta que salvemos a estas personas, siguen siendo parte de este sistema, y eso las convierte en nuestras enemigas. La mayoría de estas personas no está lista para ser desconectada, y muchas de ellas están tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharán para protegerlo. El viaje no termina con la iluminación personal. Ella solo se completa cuando el filósofo regresa para transformar a otros, cuando se convierte en guía, cuando ofrece la píldora roja. Neo hace esto al final. Regresa, se conecta al sistema, habla directamente con los humanos aún atrapados. Les voy a mostrar un mundo donde todo es posible. Él no destruye la Matrix, él planta semillas, él despierta a otros. Y esa es la verdadera función del conocimiento esotérico. No es acumular sabiduría en silencio, sino transmitir, iluminar, romper cadenas. Y aquí está el puente entre Matrix y la realidad. También vives en una Matrix, no literalmente, sino simbólicamente. Vives rodeado de creencias impuestas, de narrativas fabricadas, de sistemas que moldean tus elecciones sin que te des cuenta. Y la píldora roja de la vida real no es mágica. Es un cambio de mentalidad, la decisión consciente de cuestionar, de buscar la esencia de las cosas, el arqué de la filosofía griega, el fundamento de la realidad, de rechazar la comodidad de la ignorancia, de aceptar verdades incómodas, de comenzar a razonar intencionalmente sobre el sentido de todo lo que te rodea. El viaje del filósofo no trata sobre conspiración. No se trata de luchar contra gobiernos o corporaciones. Se trata de salir de la caverna interior, romper con las ilusiones que tú mismo has construido, encontrar la verdad detrás de las sombras de tu propia mente. Y después de ver el sol, debes regresar. Debe ayudar a otros a despertar, porque la libertad sin propósito es vacía, y el conocimiento sin transmisión muere. Matrix no es una película, es un espejo que refleja la estructura oculta de todas las grandes tradiciones iniciáticas. Platón te muestra la caverna. El gnosticismo te revela al demiurgo imperfecto.
el Dios falso que creó el mundo material, aprisionando chispas divinas. El Evangelio de Judas y otros textos considerados herejías por Ireneo de León revelaban esta verdad, que el mundo fue creado por una divinidad anormal, imperfecta, que nació sola y creyó ser el único Dios. El budismo te enseña sobre el samsara y la iluminación, el ciclo que solo termina con la gnosis, con el despertar, con la trascendencia. El cristianismo hermético te presenta al Mesías que muere y renace. Tomás, el apóstol que dudó, autor del Evangelio de Tomás. La computación te da el lenguaje para entender que la realidad es código, que detrás de las apariencias existe una arquitectura invisible, una programación que puede ser reprogramada. Y todos esos sistemas dicen lo mismo. Estás atrapado, no por cadenas físicas, sino por creencias, miedos, condicionamientos. Y la única salida es el conocimiento, la gnosis, el despertar, el valor de ver más allá. Neo te representa. Morpheus representa al guía que ofrece la elección. El oráculo representa la intuición silenciosa que ya conoce el camino. La Sofía gnóstica, la sabiduría perdida. El arquitecto representa la mente racional que no comprende el corazón, el demiurgo imperfecto, limitado por la lógica booleana. Smith representa la sombra interior que crece cuando huyes de ella, y la Matrix es el mundo de ilusiones que aceptas como real, porque es más fácil que cuestionar. Pero ahora ya lo sabes. Viste el código, entendiste la alegoría, te has dado cuenta de que Platón, los gnósticos, los budistas, los alquimistas, los hermetistas, todos estaban hablando del mismo viaje, el viaje de salir de la prisión mental, el viaje de ver la verdad, el viaje de volverse consciente. Y la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a tomar la pastilla azul y fingir que no viste? ¿O tomará la pastilla roja y comenzará el viaje, incluso sabiendo que es doloroso, peligroso y solitario? Porque, como dijo el oráculo, no viniste aquí para tomar una decisión, ya has decidido. Solo estás aquí para entender tu decisión. Y Matrix al final no se trata de máquinas o simulaciones. Se trata de la elección eterna entre dormir o despertar, entre vivir en las sombras o buscar el sol. La cueva está abierta, la salida existe, y espero, sinceramente, que tengas el valor de cruzar. Porque del otro lado no hay consuelo, pero hay verdad. Y al final, es lo único que importa.